Hola a todos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel condena la nueva legislación que prohíbe mencionar crímenes efectuados por la nación polaca durante el Holocausto. Merkel califica de vergüenza que en su país ninguna institución judía pueda existir sin protección policial. 2 palestinos disfrazados de militares israelíes intentaron infiltrarse en un asentamiento en Cisjordania. El presidente de la Xunta de Galicia viaja a Israel para atraer inversores. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la Agenda Cultural. Ahora les hablamos de Israel, que condenó una nueva legislación en Polonia que prohíbe la mención de crímenes efectuados por la nación polaca durante el Holocausto. Su primer ministro, Netanyahu, apuntó: «La historia no se puede cambiar y el Holocausto no debe negarse», a lo que el portavoz de Exteriores añadió: «Ninguna ley puede cambiar la verdad histórica». La nueva ley también prohíbe el uso del término campo de exterminio polaco a la hora de describir los campos donde judíos, homosexuales, gitanos y otros fueron asesinados en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que viole la nueva ley, incluyendo ciudadanos no polacos, podrá ser multado o encarcelado por un periodo de hasta 3 años. Incluso un diputado árabe israelí, Ahmad Tibit, instó a través de Twitter al gobierno polaco a cancelar rápidamente su vergonzosa decisión. «Reescribir la historia nunca es un acto valioso», escribió. Sí, esto justamente nos enteramos en las fechas en que todo el mundo está conmemorando lo que fue el Holocausto judío, y Polonia se descuelga con una versión ayornada de lo que es el negacionismo. Ya no niegan que los nazis hubieran hecho lo que han hecho, pero niegan que Polonia hubiera tenido nada que ver con todo eso. Yo puedo apuntar aparte de todas las pruebas que la historia se encargará de demostrar y que ya se ha demostrado, simplemente algo de anécdota personal y que se repite. Cuando uno habla con gente que ha sobrevivido a los campos de concentración, incluso a los guetos que estaban en territorio polaco, te dicen siempre lo mismo. Si había algo al que temíamos incluso a veces más que a los nazis, era a los polacos, porque los polacos durante la Segunda Guerra Mundial fueron un pueblo tremendamente antisemita. Lo fueron antes, lo fueron durante y lo fueron también después, cuando los poquísimos judíos que sobrevivieron al Holocausto y decidieron volver a Polonia, que creo que fueron menos de 50.000 de 3 millones que había en ese país, pues a partir de los años 60 se desató contra ellos una ola de antisemitismo incluso superior a la de cualquier otro país del bloque soviético que entonces imperaba, haciéndoles culpables o responsables de todos los problemas que afectaban al país. Pero el problema aquí ya es que va más allá de cualquier lógica, va en contra de la historia. Esto lo dice Israel y lo dice cualquiera. Uno no puede cambiar la historia a golpe de decreto. Uno no puede cambiar la historia y borrar lo que ha sido. Uno puede saber, como muchos alemanes, que ha sido terrible el papel que han jugado respecto a los judíos y nadie les va a responsabilizar a ellos, a los hijos y a los nietos de los nazis, de los crímenes de sus predecesores, si se muestran arrepentidos. Pero lo que hace Polonia es borrar de la faz de la historia, o querer borrar de la faz de la historia, la implicación que han tenido. Por supuesto que recibían el apoyo de una gran parte, si no la mayoría, de los polacos que vivían en las cercanías de los campos de concentración. Estoy hablando de que simpatizaban y apoyaban a los nazis. También hubo, por supuesto, justos entre las naciones, y aquí no nos vamos a cansar de reivindicar el papel de personajes como Irena Sendler, pero justamente su papel es tan reluciente en la historia
porque el resto de la población actuaba en contra de los judíos. Muchas veces quemaron sinagogas aprovechando que los nazis habían conquistado Polonia sin que entraran las fuerzas nazis. Ellos mismos, de propia iniciativa, se levantaron y fueron a quemar las sinagogas con las personas dentro en poblados vecinos. Esto no se puede decretar por ley, que el mundo se va a extinguir y se va a olvidar de lo que ellos tuvieron que ver en este drama. Y realmente me cuesta articular las palabras porque esto me subleva, porque a esta altura de la historia, de la vida, ver que ellos que están rentabilizando económicamente el tema de las visitas, por ejemplo, a los campos de exterminio de Auschwitz, que no lo hacen solamente porque se dé a conocer la verdad, sino que lo hacen con un interés ideológico. Primero, que van a tratar de decir allí, y yo esto ya lo he oído, que en Auschwitz fue la mayor masacre de polacos, y posiblemente la haya sido, pero los polacos no eran el objetivo principal del Holocausto. Y los polacos que murieron en los campos de concentración, como en el de Auschwitz, eran gente que se habían rebelado de alguna manera contra los nazis, porque la mayoría de la población no actuó así tampoco para defender a los suyos. Y ahora esto es un golpe moral, porque es como decir, han pasado 70 años, nos hemos pasado los últimos 50 por lo menos recordando que esto no puede pasar, haciendo homenajes nunca más, y todos jurando por lo más querido que esto fue un momento, una pesadilla de la historia, un eclipse de Dios, y resulta que ahora no, que ahora todo esto se puede volver a mirar con otros ojos, que son los ojos del nacionalismo, en este caso el nacionalismo polaco. No hay forma de justificar esta negación de la propia responsabilidad en la muerte de los judíos. No a Polonia. La canciller alemana Angela Merkel calificó este sábado, Día de las Víctimas del Holocausto, de vergüenza que en su país ninguna institución judía pueda existir sin protección policial, sea un colegio, una guardería o una sinagoga. Es difícil de entender y una vergüenza, señaló Merkel en su habitual videomensaje de los sábados. La canciller afirmó que es para ella una tarea diaria posicionarse con todas sus fuerzas contra el antisemitismo, la xenofobia y el odio al otro, cuestiones a su juicio cada vez más en el orden del día. En su opinión, es muy importante preservar la voz de los supervivientes del Holocausto, cuando ya la mayoría ha muerto, e incluirla en la cultura del recuerdo con un concepto pedagógico razonable. Solo podemos estructurar un buen futuro si contamos con el pasado y no ponemos en duda que lo seguimos necesitando. Por eso es para mí muy importante que tenga lugar este día, indicó. Merkel añadió que el antisemitismo no tiene lugar en la sociedad alemana, cuyos valores fundamentales deben ser la apertura y la tolerancia. Muchos políticos alemanes se posicionaron en este mismo sentido con motivo del Día de las Víctimas del Holocausto, celebración que ha cobrado un especial sentido este año ante el auge de la ultraderecha y las recientes quemas de banderas israelíes que han tenido lugar en el país por parte de grupos de inmigrantes de Oriente Medio. Sí, y cuando Merkel habla de la vergüenza que siente por lo que pasa en Alemania con los judíos, pues lo mismo se puede decir y deben sentirse en Francia, donde los judíos tampoco pueden moverse sin protección policial. También pasa eso en Bélgica e incluso en un país como España. No hay ninguna institución judía, ninguna sinagoga, ninguna escuela judía que pueda la gente estar tranquila. Siempre tienen que haber medidas de seguridad, carros policiales a la puerta. Incluso en momentos de auge terrorista, pues más que carros policiales, ya están los policías con las ametralladoras desenfundadas y con el cargador a punto de disparo por si pasa cualquier cosa. Todo esto pasa cuando todavía estamos recordando
lo que pasó hace 70 y pico de años y juramos y perjuramos que nunca más, que esto no iba a pasar. Y el problema no es que ha pasado, evolucionado o metamorfoseado el antisemitismo en este nuevo antisemitismo de origen islamista radical, que también lo es, sino que estamos volviendo al viejo antisemitismo, al antisemitismo racista, al antisemitismo nazi, postulando ahora soluciones que no tienen nada que envidiar a las que se postulaban hace 80 o 100 años con respecto al papel de los extranjeros, el papel de la gente que no pertenece a la misma identidad nacional de un país. Lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en Austria, lo estamos viendo, y de eso iba la noticia, en Polonia. Y esta es una tendencia que se extiende por Europa, por justamente el lugar donde tuvo lugar esa masacre. No es una cosa que ahora afecte a un continente que hasta ahora había estado incólume de eso y que no ha pasado por esa experiencia. Estamos volviendo a repetir exactamente los mismos errores, y no sé qué es lo que tiene que pasar para que la gente, porque en definitiva esto no es por imposición de nadie, la vuelta de las salidas populistas, de las salidas demagógicas hacia la extrema derecha y el auge de los movimientos totalitarios no es una política fundada en un partido o en otro partido, sino que al contrario, los partidos ahora tratan de recoger ese ambiente, y ese ambiente no sé si existe manera de contenerlo, como no hubo manera de contenerlo en los años 30 del siglo XX. Dos palestinos vestidos con uniformes militares similares a los del ejército israelí intentaron infiltrarse en el asentamiento de Itamar en Samaria, en el norte de Cisjordania. Uno de ellos fue atrapado en las colinas que separan el asentamiento y la localidad palestina de Beit Furit, mientras que el otro se dio a la fuga. Fuerzas del ejército pusieron en marcha su búsqueda. Al ingresar las tropas a la localidad de Beit Furik, se registraron disturbios en 3 diferentes sitios, con la participación de decenas de palestinos arrojando piedras a los soldados. Las fuerzas respondieron con métodos antidisturbio. Los sospechosos no lograron infiltrarse en el asentamiento de Itamar. Al sospechoso detenido se le encontraron binoculares, pero no estaba armado. Tenía antecedentes y había sido arrestado previamente por actividades vinculadas con el terrorismo. Las fuerzas de seguridad hallaron 6 bombas Molotov cerca del lugar donde fueron detectados los sospechosos que trataron de infiltrarse en el asentamiento. En 2011, Itamar fue escenario de un brutal ataque terrorista perpetrado por un palestino que asesinó a puñaladas a 5 miembros de una misma familia, los padres y 3 de sus hijos, de 11, 3 años y un bebé, cuando dormían. En 2002, un terrorista palestino asesinó a balazos a una madre y 3 de sus hijos, además de un guardia de seguridad, también de Itamar. Bueno, evidentemente este asentamiento está en el ojo del huracán. Lo que ahora ha pasado es que estas dos personas estaban vestidas con uniformes militares y los detectaron cuando estaban acercándose a este asentamiento. Como dice la noticia, a uno lo detuvieron y el otro lo están buscando, pero fíjate que dicen que no tenían armas, pero claro, se encontraron bombas Molotov cerca del lugar donde estaban observando el asentamiento, con lo cual pues no las llevaban encima una vez que los empezaron a perseguir, pero evidentemente su intención no era coger las vistas de este asentamiento, ni siquiera preparar un atentado futuro, porque si no, no irían vestidos de soldados israelíes, porque saben que eso ya los pone en una situación de condena sí o no, sí o sí, o sea que eso habla por sí mismo de la intención que tenían. Ahora siguen buscando al segundo implicado en este atentado fallido, pero como siempre pasa, desgraciadamente, cuando las fuerzas
van a detener a estos que son los terroristas, tienen que entrar a buscarlos, y el resto de la población palestina, en vez de hacerse a un lado o cooperar, porque en realidad luego uno quiere pensar de que no todos los palestinos son terroristas, pero parece ser de que casi todos los palestinos defienden a los terroristas. Eso lo convierte en cómplices, especialmente cuando al ir a detener a uno, pues te reciben tirando piedras y enfrentamientos para darle tiempo al otro a escapar. Realmente es una situación difícil de soportar, vivir en una zona tan compleja, pero por otra parte, las fuerzas de seguridad israelíes han actuado con eficacia y han evitado que realmente hayan llegado a penetrar en este asentamiento y a cometer el acto para el que se habían disfrazado y habían fabricado estas bombas incendiarias. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, viajará este martes 30 de enero a Israel promoviendo las inversiones en su comunidad autónoma. Le acompañarán el consejero de Economía, Empleo e Industria, además de representantes de una veintena de centros tecnológicos y empresas de los sectores de la aeronáutica, la automoción, la biotecnología, las tecnologías de la información de la comunicación y el agroalimentario. El viaje durará 3 días y estará centrado en foros y encuentros empresariales, además de visitar la cumbre de inversores globales Our Crowd Global en Jerusalén. En 2016, las exportaciones gallegas a Israel han crecido 21 millones de euros, un 23% más que el año anterior, con 121 empresas que exportaron a ese país durante ese ejercicio. Pues nada, le damos la bienvenida a esa iniciativa de la Xunta de Galicia, porque es una iniciativa que beneficia a todos. También beneficia a Israel que se acerquen de un país como España para normalizar la situación, y también, por supuesto, a la Xunta de Galicia, que lo que está buscando es inversiones para mejorar la vida de los gallegos. Así que desde aquí, ojalá que cunda el ejemplo y que muchas otras comunidades autónomas, muchos otros estamentos de España, del Estado español, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, incluso a nivel local, tengan ese contacto cada vez más fructífero de intercambio comercial en este caso, y de conocimiento y cultural con el Estado de Israel. Terminamos así la primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural. Estamos ya en esta segunda parte de las noticias en la agenda cultural y estamos con Raquel, como siempre. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Pues hablándoles de estos actos que se están celebrando en torno al Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, han sido muchos los que se han celebrado en toda España a nivel no solo institucional, pero para empezar esta agenda queremos referirnos a los actos que se han celebrado en el propio Auschwitz, conmemorando estos 73 años de su liberación. Decenas de supervivientes han regresado a Auschwitz para asistir a una ceremonia conmemorativa muy emotiva, una ofrenda floral frente al muro de la muerte y una vigilia junto al monumento a las víctimas del fascismo les han permitido a todos los asistentes recordar con emoción a los que no pudieron sobrevivir a la Shoah. Pues ahora pasamos a hablarles del Centro Sefarad de Israel y de un concierto, sí. Un concierto que Centro Sefarad Israel, como dices, celebra junto con el Círculo de Bellas Artes en el marco de los actos del Día Internacional para la Memoria del Holocausto. La actuación tendrá como protagonistas al trío de cuerda y piano de Artel Ensemble, formado por Susana Gallego al violín, Álvaro Llolente al violonchelo y Maite Gallego al piano. En 2018 se cumplen 80 años de la exposición dedicada a la música que
tuvo lugar en Düsseldorf en mayo de 1938. La llamada Entartete Musik, la música degenerada, marco en el que se mostraron todas aquellas formas de música prohibidas por el nazismo y por las que la sola asistencia a un concierto que las programara o la posesión de un vinilo donde estuvieran grabadas se podía ser arrestado. En el programa del concierto se escucharán obras de 4 compositores judíos perseguidos por el nazismo. Una de las obras está sin editar, muy diferentes entre sí. El concierto será presentado y comentado para ayudar al espectador a contextualizar cada obra y autor con las circunstancias en que vivieron y fueron compuestas. La cita es el 30 de enero a las 19:30 en el Círculo de Bellas Artes. Pues una ocasión especial y muy interesante para poder conocer estas piezas que fueron prohibidas, ¿no? Hay que saber eso para valorarlas todavía más. Y como último apunte de esta agenda, queremos invitarles a asistir al testimonio de Zivi Slamovich, un testimonio en vivo de un superviviente del Holocausto. Llega a Madrid gracias a la colaboración de nuevo de Centro Sefarat Israel, en este caso con la Embajada de Israel. Este superviviente, el señor Slamovich, nació en Bruselas el 21 de junio de 1942, cuando Bélgica estaba bajo la ocupación nazi y la vida de los judíos se hacía cada vez más difícil. Su familia fue una de las tantas que tuvieron que llevar la estrella y que sufrieron todo tipo de persecuciones. Sus padres, asustados por lo que esperaría a sus hijos, decidieron entregarlo, en este caso a Zivi, con tan solo 5 meses a la familia de Meules Mester, que colaboraba con la resistencia y con la que el cura de la iglesia de su barrio mantenía contacto. A pesar de que sus padres y su familia se escondían en casa durante días para que los nazis no los descubriesen, su madre y su tía fueron arrestadas y finalmente llevadas al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde fueron asesinadas al poco tiempo en la cámara de gas. Mientras, su hermana se refugió en un convento y su padre se ocultó hasta 1944, cuando fue enviado a prisión, pero para ser posteriormente liberado. En ese momento, y con la ayuda de su otra hija, su padre fue en su búsqueda de Zivi Slamovich, que aunque fue larga, tuvo su recompensa. Tras un tiempo se fueron a vivir a Bolivia y posteriormente a Brasil, desde donde se puso en contacto con su familia adoptiva. Se trasladó posteriormente a vivir a Israel con su esposa y sus 3 hijos, pero siempre mantuvo el contacto con esta familia adoptiva, que fue nombrada justa entre las naciones, además de también recibir este honor el cura que salvó a Zivi Slamovich. Les invitamos, como les decimos, gracias a Centro Sefarat Israel y a la Embajada de Israel en España, a asistir al testimonio de este superviviente, que tendrá lugar el miércoles 31 de enero a las 7 de la tarde en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez, en el Paseo de Uruguay número 5 en Madrid. Pues una historia que merece la pena ser contada y sobre todo ser escuchada, como les decía Raquel, este próximo miércoles. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.